Hola, hola, hola. Julio, ¿cómo estás? Un dominguito más. Bendecido. No cabe duda que Dios no se cansa de bendecirnos porque nuevas son sus misericordias cada Amén. mañana. Amén, amén. Así que hoy disfrutamos de otro domingo más con la palabra, tratando de traer mensajes que impacten el corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Así es, así Sobre es. todo, pues algo práctico, algo que hemos vivido y sobre todo saber que Dios está obrando en nosotros y está obrando en aquellas personas que nos escuchan, porque no es casualidad que tú hayas puesto este video. Bendecimos tu vida y esperamos ser de bendición para ella, para tu vida. Si este mensaje llega a tu corazón, compártelo con alguien que sea especial para ti. Amén, amén. Pues aquí igualmente, bendecidos y agradecidos y con un tema bien, bien bonito, bien, bien poderoso, bien popular también. Así es. Pero vamos a ver qué el Señor, qué nos desmenuza, qué nos discierne. Mira, aunque sea un tema muy popular, siempre yo he sabido, siempre Dios nos da un enfoque diferente Sí, dependiendo de la necesidad por la cual estamos pasando. sí. Y sobre todo, que Dios se interesa en aquellos que nos escuchan, en aquellos que ven el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando corazones dispuestos. Ujú. Y sobre todo está buscando a hombres, Carlos, que sean hombres conforme a su corazón. Esa. Entonces, el tema de hoy va a ser así, hombres conforme a su corazón. Pero aquí al hablar de hombres se enfoca a jóvenes, niños, A adultos, todos. mujeres y pues a nosotros En como general. cabeza de hogar, En general. como hombres, pues nos lleva a nosotros también al mismo tema y tratando de ser conforme al corazón de Dios. Ujú, ujú. Sí, es algo bonito que nos habla en general y qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Que hay veces que cuando yo escucho por primera vez estos temas, cuando dice conforme al corazón de Dios, y yo dije, oh, o sea, como que cambia la perspectiva, cambia la manera de pensar, porque empiezas a entender que la cosa es como Dios quiere y no como yo pensaba, ¿no? No, y otra cosa, a mí me llamó mucho la atención cuando comienzo a escuchar de este tema, porque lo primero que tú piensas que es un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre recto, Ajá, un hombre irreprensible, ajá. un hombre sin fallas, sin Ujú. errores, un hombre sin pecado, pues un hombre que realmente camine derechito y sin ladearse. Ajá, sí, sí, sí. O cuál es el pensamiento que llega y inunda tu mente. ¿Qué es lo que tú pensaste cuando elegimos este tema? Sí, es que, pues al principio cuando empieza a conocer de la palabra, tú piensas oh, pues tiene que ser una perfección de hombre, ¿no? Tiene que ser así como dices tú, alguien muy derechito que nunca se equivoca y todo. Pero cuando empiezas a conocer la vida de David, cuando empiezas a conocer todo lo que él vivió, sufrió, padeció y gozó, tú dices, ok, ok, ya puedo entender un poquito más. Así es. Oye, fíjate que a mí me ha tocado, Carlos, y yo creo que a lo mejor compartimos el mismo pensamiento, pero hay líderes religiosos y hay personas que tienen un mayor entendimiento, que exigen mucho sobre el tema de santidad o el tema de guardarse o el tema de caminar recto, en que si ya fallaste ya hazte para un lado porque ya no entras. Y fíjate que yo he considerado que es uno de los impedimentos de que gente llegue al conocimiento. Porque yo me he topado con muchas personas y cuando las invitas a la iglesia, lo primero que dicen, no, no, yo todavía tengo muchos pecados o todavía soy muy pecador, entonces no puedo ir ahí, como por la exigencia que la misma sociedad impone sobre aquellos Como que se les que pone van, la vara muy o alta, sobre ¿no? aquellos que van empezando, o sobre aquellas personas que no conocen y vienen nuevas al Evangelio y sintieran lo mismo que sentimos nosotros cuando escuchamos un hombre conforme al corazón de Dios. Ujú. Y en la Biblia encontramos totalmente lo contrario. ¿Qué te parece si empezamos con un versículo de la Biblia donde después de que Samuel está reinando,
perdón, después de que Saúl está reinando, él hizo cosas y errores que a Dios no le gustaron. Entonces, cuando Saúl está en el reinado, comienza a hacer actos como si él fuera un dios, o como si él tuviera el poder. O sea, hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Y no la de Dios. Ya haz de cuenta que ya no consultaba tanto a Dios, y empezó Saúl a hacer su voluntad y tratar de hacer lo que él pensaba que para él era mejor, pero se olvidó de consultar a Dios. Yeah. Fíjate que es tan importante en nuestra vida diaria consultar a Dios, porque llega un momento donde tú vas a ser quitado. Sí. Fíjate qué terrible, o sea, qué terrible esta palabra, que tú puedes ser quitado porque ya no escuchaste la manera de guiarte o el camino por el cual tú tenías que ir, y no aceptaste la dirección de Dios. Porque Dios nos direcciona, yo digo que todos los días nos está direccionando hacia dónde quiere que caminemos. Y cuando tú te olvidas de atender esta corrección o esta dirección, sucede lo que le sucedió a Samuel, a Saúl, perdóname. A Saúl le sucedió lo siguiente. Y dice la palabra en Primera de Samuel, el capítulo 13, y vamos a irnos hasta el versículo 14, dice: mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todos los pueblos, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate, aquí le está diciendo a Saúl: tú no guardaste lo que Dios te mandó. Sí. Entonces, tú vas a ser desechado, pero viene surgiendo una persona conforme a su corazón. Y en esto quiero que meditemos. Y no sé, ¿tú qué opinas cuando dice Jehová ha buscado un hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Tú cómo te imaginas que podría ser ese hombre? Yo me imagino la obediencia. O sea, como un requisito es la obediencia. En Hechos 13:22 dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, la obediencia de lo que Dios quiere. Y yo creo que todo comienza con la obedecer a Dios y renunciar a mi yo. Eso es lo que yo puedo ver de poder consultar a Dios y decirle en todas las cosas. Por ejemplo, yo he aprendido a las malas, y me voy a ir un poquito a la secular, cuando andas buscando carro. A mí me ha pasado que yo digo: es que yo quiero ese carro. Y recuerdo mi primer pastor en California que me trató de enseñar, y él me dijo: ¿es el carro que tú quieres o es el carro que Dios quiere? Y por primera vez yo me puse a pensar como que no quería, es que yo quiero ese carro, ¿verdad? Y me decía: no, pero es que ¿cuál es el que Dios quiere para ti? Oye, Carlos, pero ahí voy a tocar un punto bien especial, porque yo me he topado con personas que piensan como que si ocupas de Dios en cosas como no tan importantes, como que tú ya estás molestando a Dios. Y es totalmente lo contrario. No. Fíjate que en todo momento y en toda decisión nosotros tenemos que consultar de Dios. Y cuando yo pensaba en que David era una persona recta, o una persona que en ese entonces David iba como cautivar a todos, a tal manera que no hubiera duda que él era. Y fíjate que el profeta Samuel va y busca la casa de David, va y lo busca, y empiezan a presentarle a todos los hijos, a todos los hermanos, perdón, de David. Y cuando ya no queda ninguno, y que Samuel dice: pero si yo pensé que era este, o yo pensé que era este otro. Y viene un pasaje ahí, un versículo bien importante, donde dice:
Dios no se fija en la anchura de tus hombros, Ajá. ni en lo grande, ni en tu estatura, sino Él se fija en el corazón. Ujú. Y fíjate que cuando mencionamos eso y cuando uno se pone a meditar en eso tan importante, que Él no se fija en tu capacidad intelectual, no se Ujú. fija en cuánto estudio puedes tener de la palabra, no se fija si tú fuiste a teología, o tienes un diploma, o tienes un doctorado en teología, o tal vez tienes mucho tiempo en el Evangelio y has predicado, y has echado fuera demonios, y has hecho tantas obras, y has llevado agua a África, y no sé qué tantas cosas pueda el mundo exigir para una persona, pero Dios no se fija en eso, Carlos. Sí, sí. Yo digo que el Señor siempre se ha fijado mucho en la obediencia. Ese versículo que tú estabas mencionando está en 1 Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow. Mira, cuando hablamos de eso, no sé cuántas anécdotas tengas tú, pero del Dios que yo conozco, y el Dios que a mí me buscó cuando estaba más perdido. Sí, sí. Cuando yo no quería nada con Dios, y estaba aferrado a mi propia decisión, y yo te lo he platicado, que el momento cuando recibí algo sobrenatural de parte de Dios era cuando yo andaba haciendo mi voluntad y quería seguir haciendo mi voluntad, Ujú, pero Dios me llamó y me dijo: hey, tú no es para que estés de esa manera, y sella su llamado con el bautismo del Espíritu Santo. ujú. Y de ahí comienzan a pasar muchas, muchas y muchas cosas, a tal manera que hoy podemos hablar de la grandeza del Dios, el cual nos llamó, a pesar que no lo merecíamos, y a pesar de que no queríamos, porque ese fue mi caso. Ujú. Yo quería hacer mi voluntad, y muchas veces todavía quiero hacer mi Sí, voluntad, sí, sí, Carlos. sí, sí. Pero Dios me vuelve a llamar y me dice: hey, yo te escogí, o Mm. sea, yo te escogí. ¿Por qué, Carlos? Tal vez dentro de mí, si hay un corazón que necesita de Dios, si hay un corazón que busca y anhela de su presencia, aunque mi carne se revele. Es que somos muy afortunados. Yo cuando me pongo a meditar así, no dejo de darle gracias a Dios y veo lo afortunado que hemos sido de que el Señor nos haya buscado en esos tiempos donde estábamos tan perdidos. Y a veces yo digo, ¿qué tan perdido estaba que el Señor dijo, a este lo tengo que rescatar ya, porque si no, este se va a morir sin la salvación, ¿no? Yo digo, wow, ¿qué? Porque a veces uno no considera qué tan malo es. Y yo creo que el punto para la audiencia también sería hoy en este día, sí, porque Dios nos pide, ¿verdad? Esa obediencia para llegar a ser conforme al corazón de Dios, hombres y mujeres. A lo mejor el Señor a alguien en la audiencia le está pidiendo, pues, dejar alguna droga, dejar algún vicio, dejar alguna tentación, ¿verdad? Dejar tal vez tanto celular, tanto videojuego, tanta televisión, tanta calle, no sé, hay un montón de cosas que desconocemos también. Mira, y conforme vamos avanzando, las exigencias van siendo mucho mayores. Ujú, ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando recién me convertí, o sea que uno empezó a desechar como lo grande, o sea, ujú, lo grande en cuestión de tus faltas ujú. mayores. Mayor, sí. Y muchas veces, Carlos, quedan ciertas cosas que uno no quiere soltar. Ujú, Pero cuando hablamos, y me regreso a David, cuando hablamos de que la Biblia lo especifica así, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ujú, y ver que ese hombre conforme al corazón de Dios falló, falló, pero lo más relevante aquí en la historia de David no es que haya fallado, ujú, sino que él se arrepintió y empezó a escribir. Y fíjate que en donde escribía eran oraciones dirigidas hacia Dios, que hoy las podemos leer, y viene siendo los salmos de sí. David, porque habla de un verdadero arrepentimiento y cómo él deseaba más de Dios,
y tomaba todo su reinado, un rey poderoso, tomaba todo su reinado como si fuese basura, a comparación de un día, Sí. porque dice que es mejor un día Ujú. en los atrios de Dios Ajá. que mil, Fuera que de mil él. fuera de él. Ujú. Imagínate ahora en esta sociedad, ¿no? Que pues la verdad prefieren andar fuera en el baile, en todo el desorden, antes que ir a la iglesia, antes que buscar de Dios. Sí, fíjate que si pudiéramos ponerle puntos, el primer punto pudo haber sido, ¿verdad? La disposición que tenía David para obedecer a Dios. Y si pasáramos a ese otro punto de David, sería su relación íntima de adoración. Era un adorador, ¿verdad? Entonces, otra de los requisitos que pudiéramos decir para poder alcanzar a tener un corazón como el de Dios es ser un adorador. Fíjate, otra de las virtudes, Más ¿verdad? O sea, virtudes nosotros es... tenemos que ir desarrollando virtudes y Sí, sí, tocaste sí. un tema bien Sí, importante, sí. la adoración. ¿Te acuerdas de eso que a veces siempre se dice mucho desde los púlpitos? Que hay gente que dice que, ay, es que a mí no me gustó la alabanza, ¿verdad? Que siempre el pastor dice, pues, Lo lo siento porque no, siento, no es no para era ti, para no es mí. para ti, ¿verdad? A Dios le encanta la alabanza y, y yo cuando comienzo a leer por primera vez la historia de David, yo me imaginaba a David un muchacho joven o todavía niño que cuidaba sus ovejas y que todo el tiempo andaba este, inventando canciones, cantando, silbando, cuidando sus ovejas. Siempre se me ha echado a volar mi mente y siempre he creído que David siempre fue un adorador desde niño, que donde quiera aprovechaba el tiempo para estar adorando de diferentes maneras a Dios. Fíjate, ahorita que mencionaste con respecto a la adoración, Ujú. viene a mí una historia que escuché ya hace tiempo, donde a Dios le dicen, oye, pero ¿por qué te interesa tanto la adoración del hombre Ajá. si tú tienes millares y millares de ángeles adorándote las 24 horas del día? Sí, O sea, porque hay ángeles, Carlos, que están adorando por la eternidad, desde el principio hasta el final, o sea, sí, sí, son sí, sí, hasta la eternidad, sí, que la es cierto. eternidad es infinita y hay seres adorando a Dios y Dios hace que guarden silencio para poner atención Y en ahorita, nuestra adoración y que pues fueron y consultan a Dios, pero ¿por qué? Le dice, porque ellos, los ángeles, han sido creados para adorar, pero al hombre se le dio su voluntad. ajá, Y sí, sí. por su voluntad, él adora. Y cuando adora a Dios, Dios le presta atención. Y fíjate que hablando de la voluntad, Carlos, qué importante es tener una voluntad de adorar. El libre albedrío y yo siempre he creído que los ángeles tienen celos del ser humano, ¿verdad? Pues ya que somos los únicos que somos llamados hijos por parte de Dios. Y esa parte de la adoración es muy cierta, o sea, Dios es muy, le encanta que nosotros le adoremos y nos pone mucha atención. Fíjate que recuerdo a Pastor Otto René Azurdia, que él canta feo, no es su don, y es un tremendo predicador, y apenas se comenzaba a transmitir las predicaciones por televisión y por internet, apenas empezaba, y él dice que empezó a cantar, pero le empezaron a llegar mensajes y llamadas donde le decían, díganle al pastor que no cante, díganle al pastor que predique, pero que no cante. Y que dice que él de alguna manera le afectaron los comentarios y dejó de cantar. Y dice que en una de esas Dios le habla. Estaba en oración y Dios le habla y le dice, ¿por qué me has dejado de adorar? Señor, es que yo canto muy feo. A mí no me interesa que tú cantes feo. A mí me interesa que tú me adores. Y dice que lo dijo públicamente en su congregación, se paró y dijo, hermanos, he recibido muchas llamadas y he recibido muchos mensajes donde me han hecho saber que canto muy feo.
Pero he recibido una llamada del Señor que creo que es más importante que las de ustedes, donde me ha reclamado porque ella no le canta. Así que si a usted no le gusta cómo canto, bájele al volumen. Dijo, porque yo voy a adorar al Señor con todo. ¡Wow! ¿No? Y volvemos al principio, ¿no? Que si a la gente no le gusta, como adora, no es para eso. Sí. O sea, no, definitivamente la adoración, la conexión que tenemos con Dios es personal, o sea, es Sí, con sí, Dios, sí. es con Dios. Y volvemos a la importancia del adorar. O sea, cómo el adorar viene siendo exponer tu corazón y tu sentir delante de Dios. Y la mejor adoración, Carlos, yo digo que es cuando nadie te ve. Y fíjate que si te pones a pensar y te pones a examinar ciertas cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Adorar. Adorar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera siempre lo he visto que en la tierra es solamente un calentamiento de garganta para lo que realmente vamos a ir a hacer allá. Nada más estamos ensayando. No estamos ensayando, sí, sí, sí. Así que, hermana, a mi hermana Mayra Selene, prepárate. Porque afina esa garganta. Sí, sí. Es que a ella le encanta también adorar. Y fíjate que otra de las cosas maravillosas que suceden dentro de la adoración, que yo siempre me he imaginado que David podía provocar, provocaba el ambiente, provocaba la atmósfera, provocaba atmósfera nueva, buena, donde adora. Y te acuerdas este versículo que dice que si donde están dos o tres, Jesús viene y está en medio de nosotros. Sin duda Jesús también está adorando junto cuando nosotros adoramos, cuando nos ponemos de acuerdo y adoramos. Se provoca una atmósfera y suceden cosas maravillosas. He escuchado testimonios de personas que han sido sanadas de sus brazos, de sus piernas. Fíjate que cuando yo tenía como la segunda o la tercera vez que iba a la iglesia por primera vez, como me tocó ir a una iglesia muy grande, se llama Llamada Final ahí en California, en Downey, me daba un poco de pena, ¿verdad? Y luego pues todos iban con su Biblia y yo decía, yo no tengo Biblia. Y luego fui y miré los precios y dije, tan carísima, tan locos esta gente. Y un día yo quería llegar temprano porque quería estar en los asientos de enfrente porque tenía mucha hambre de la palabra. Y al entrar, la gente hacía fila para entrar, pero iba adelante de mí un anciano con un bastón. Iba caminando lento y uno hacia atrás así como, no se apura. Y le toca sentarse como 3 filas adelante de mí. Empieza una alabanza que yo no conocía. Empieza una alabanza que para mí era extraña. Gracias a Dios que en ese lugar hay una alabanza muy grande con orquesta y toda la cosa. Y salen los cantos de júbilo. Y yo veo a este señor aventar el bastón y ponerse a brincar de júbilo, de alegría. Y para mí fue como, tan locos aquí, ¿verdad? Como, qué raro esta cosa. Pero cuando se acabó todo el servicio, yo vi a ese señor que ya no estaba usando el bastón. Llevaba el bastón en la mano, pero ya no lo estaba usando. Como que si ahí hubiera habido una sanidad. Y yo dije, o sea, ¿qué sucede cuando hay alabanza? ¿Qué sucede cuando hay adoración? Entonces David provocaba eso. Y eso hacía también que tuviera contento a Dios, que David fuera un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Siempre también se hay discusiones a veces como qué es más importante, si la palabra de Dios o la alabanza, ¿verdad? Las dos son importantes. Todo va enlazado, Carlos. Todo va enlazado. Todo va enlazado. Sí, sí. Y ahorita que mencionabas con respecto a la alabanza, en Salmos nos habla que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y fíjate que no nada más en medio de la alabanza, o sea, bueno, él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces lo que me decías tú es bien importante saber que cuando hay adoración, que cuando hay alabanza, suceden milagros. ¿Por qué? Porque Dios literalmente está en ese lugar, está rodeado. Otra cosa que llegaba a mi mente, fíjate, hemos llegado ahorita sin querer a la conclusión de que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que adora a Dios, que alaba.
Entonces, también viene en Salmo, y entendía yo esto ahorita que estábamos hablando, vienen salmos acerca también de alabar a Jehová con cánticos nuevos. Ujú. ¿Y qué es cántico nuevo, Carlos? Cuando tú empiezas a expresarle a Dios lo que sientes del corazón con alabanza, con alabanza. Y curiosamente, el Espíritu Santo le da la inspiración ¿a quién para escribir los salmos? Pues a David. A David. Entonces, David era un salmista, era músico, era cantor y era director de alabanza. Ujú. O sea, tenía esa virtud de hacer las cosas. Ya cuando te metes bien a estudiar todo lo que David hacía con la alabanza, oye, creó ¿cómo se dice? Un concierto realmente maravilloso donde le ofrecía lo mejor de lo mejor a Dios. O sea, porque sabía cómo agradar a Dios. ¿Cómo llegar? Y se deleitaba. Así es. Y se deleitaba en agradar a Dios. Y ahorita me viene a la mente también aquella esposa que tenía, ¿verdad? Que se avergüenza de David porque va danzando, ¿te acuerdas? Ujú. Que de ahí sale esa canción muy popular, que así como David danzaba, ¿verdad? Que se Así avergüenza, ¿verdad? A ella le cae maldición por avergonzarse de David, que David le estaba danzando a Dios. Y una de las maldiciones que a ella le caen es que no puede tener babies, no puede tener bebés. ¿Cómo se dice? No era fértil. No era fértil, ¿verdad? Y eso en aquellos tiempos era algo muy mal visto, ¿verdad? Era considerado literalmente una maldición. Sí, fíjate que ya hablamos de este tema, ¿verdad? Para el tema Ujú, de las mamás y pues viene siendo ujú. la fertilidad de la mujer, viene siendo ser bienaventurada delante de Dios. Y como dices tú, ¿cómo es la consecuencia del no apreciar, ¿verdad? Del no apreciar la adoración. Cuando Dios me bautiza en el Espíritu, Carlos, empieza cántico nuevo en lenguas. Sí, sí, sí. Y Dios me regaló eso y yo digo que es algo de lo más hermoso que un ser humano pueda tener, el poder adorar por medio de cántico nuevo y saber que es conexión directa con Dios Ujú. y pues sobre todo es anhelar más y más y más y más de Él. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay otro punto que aquí tenía yo y dice su liderazgo bajo la guía de Dios. David, otra de las cosas que tenía es que tenía un liderazgo. Era un líder nato, era un líder guiado por Dios, era un líder que inspiraba, ¿verdad? Era otra de las virtudes que tenía, era un gran guerrero. No, era protegido por Dios. Él mismo dice que había luchado con leones, que había luchado con osos para proteger las ovejas antes de enfrentar a Goliat. Menciona eso y luego tiene el valor, ¿verdad? Obviamente entendemos ahora que es por inspiración del Espíritu Santo que pudo vencer a Goliat, pero dirigía ejércitos. Pero también podemos ver ahí que no era un hombre perfecto y falla, ¿verdad? Dando una orden como jefe, ¿verdad? Donde intencionalmente sabe que tiene de que una persona inocente va a morir, ¿verdad? Ahí vemos que su liderazgo, ¿verdad? Tiene hay una piedra de tropiezo, tiene la piedra de tropiezo de meterse con una mujer casada, y vemos que una de las virtudes que a Dios le agradan es la manera en que Él se arrepiente. La manera en que Él se arrepiente, la manera en que Él busca eh, el verdadero arrepentimiento de todo su corazón y nuevamente agradar a Dios. Fíjate que volvemos a un punto muy importante, Carlos, que viene siendo el arrepentimiento. El O sea, que arrepentimiento. viene siendo el reconocer. El reconocer, Y, sí. y yo digo, es el paso del cristiano, o sea, es el primer paso del cristiano, es estar reconociendo que solos no podemos Todo y el que tiempo. tenemos muchísimos errores y que tenemos muchas fallas, pero Dios ve nuestro corazón. Como fíjate, Pastor Jesse siempre está diciendo, vences una cosa y te aparece otra.
Y tú parece que no va a terminar. Sí, pero es que Dios te va llevando a la perfección para que tú vayas venciendo una cosa, venciste otra y vas por otra, venciste esta y vas por otra. Posiblemente ya te encuentres una que te cueste más trabajo, pero de que la vas a vencer, ¿verdad? Siempre y cuando te mantengas buscando de Dios. Pero el punto bien importante que siempre estamos mencionando es el reconocer, porque no es fácil. Fíjate que uno de los puntos que dices tú es la perseverancia. Uh-huh. Es bien importante el recurrir a eso y yo creo que si estamos en este lugar, Carlos, y que si hemos llegado a esta grabación es por perseverar. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, no es fácil tomar el tiempo para venir, para hacer un video y tratar de cautivar más almas para Dios. Sí, sí, sí. Y fíjate que dice su palabra que el que oculta su pecado, ¿verdad?, no prospera. Entonces, cuando ocultamos el reconocer, a mí siempre me gusta dar el ejemplo del borrachito. Yo siempre les digo a todos conocemos un borrachito y siempre la gente se ríe porque se repiensan en el borrachito que cada quien conoce. Le digo, porque el borrachito, ¿qué es lo que te dice siempre el borrachito? Y me encanta esta que dice el borrachito. Yo manejo mejor cuando traigo 2, 3 cervezas en la panza. No reconoce, ¿verdad? No reconoce. Me encanta siempre usar el ejemplo del borrachito porque no reconoce que es borracho. Otra que les he escuchado es, a la hora que yo quiera, yo dejo de tomar y yo lo dejo. Y no es cierto. No, qué difícil es dejar cualquier vicio. Es difícil dejarlo. Y lo mismo es el pecado. O sea, el primer paso mayor es reconocer. Sí tengo un problema. Sí tengo esta, necesito ayuda. Y solamente Dios me la puede dar. Solamente Dios me va a dar las fuerzas porque yo solo no puedo. Y por eso me encanta usar esa del borrachito, porque reconocer es el paso número 1. Y yo creo que David nos deja, ¿verdad? ¿Qué es el Salmo 51? Donde muestra todo su arrepentimiento, ¿verdad? Que hasta se menciona mucho. Pues fíjate que en todos los salmos habla acerca de arrepentimiento, Carlos. Sí. Y si hablamos, y si nos vamos más allá, fíjate que absolutamente todos todos los héroes de la fe que fueron llamados por Dios y que están registrados en la Biblia, hay arrepentimiento y sobre todo hay una falla. O sea, nadie era perfecto, nadie se sentía el indicado, ninguno de los llamados. Y para este mensaje, fíjate que yo también pensé mucho en el llamado que le hace Dios a Gedeón, cuando él dice que era de los pequeños, que era como el más insignificante de todas las familias, la menos importante era la de él, y se sentía como, ahora sí, como indigno, indigno. Se sentía chiquito y orejón, ¿o cómo dice? Se sentía chiquito y orejón, y Dios lo levanta y lo va perfeccionando. Y yo digo que Gedeón logró, por medio de Dios, ser un hombre también, o sea, conforme a su corazón. Porque al final de cuentas atiende este llamado y hace la obra para dejarnos ese gran ejemplo de que aunque sea chiquito y orejón, ahora sí, que Dios puede usarte. O sea, no importa tus fallas, no importan tus errores, importa que estés dispuesto a luchar en contra de ellos. Y a mí me gusta ver la historia de David, de hecho es uno de mis favoritos, porque lo único que puedo ver que es que después de que falla, siendo un líder, ¿verdad?, que tenía una responsabilidad tan grande, y nos podemos identificar, los hombres principalmente, como cabezas de familia, las mamás también, que a veces les toca ser mamás solteras, sacar a los hijos adelante, o líderes en el gobierno, o líderes en las escuelas, o líderes en las iglesias, y llega a haber una falla. Pues ahí está la solución, ¿verdad? Buscar el arrepentimiento de todo corazón. Y me encanta de David que yo lo único que veo, que después de eso, veo un David más confiado con Dios. Veo un David que con una mayor conexión. Con una mayor conexión. Ya lo amaba,
ahora lo amaba más, ¿verdad? Porque pudo probar las mieles de la misericordia de Dios, de que después de todo lo que había pasado, lo perdona y vive esas mieles de ser perdonado, de ser abrazado nuevamente por Dios. Y muchas veces ese es un ataque hacia las personas que no conocen a ese Dios misericordioso. No conocen a ese Dios, que piensan que es un Dios que está con un látigo, piensan que es un Dios que te va a crucificar, que te va a castigador, ¿me entiendes? No, es Y un Dios ahorita que que... hablabas acerca de las mieles, de saber que Dios nos perdona, yo pensaba en el versículo ese donde dice que el que más debe, o sea, es el más Eso no agradecido. sé. Y si lo vemos en nuestra vida, cómo Dios nos sacó de donde estábamos Sí, y sí. ahora podemos ser por agradecimiento, o sea, hablar de las grandezas de lo que Él hace, de lo que Él ha formado para nuestra vida, de lo que Él quiere formar para aquellos que le buscan, Ujú, para ellos que reconocen sus fallas, sus errores sí. y pues para seguir Y adelante, no Carlos. importa cuál sea la falla, no importa cuál sea el error, no somos perfectos. Podemos encontrar en la Biblia, todos los héroes bíblicos, podemos encontrar que unos pecaron de una manera, otros de otra más fea, otros de otra más terrible, otras más vergonzosas, pero a todos que se arrepintieron, encontraron el perdón, ¿verdad? Y fueron hombres totalmente renovados, hombres totalmente nuevos, hombres que fueron conforme al corazón de Dios y cambiaron la historia, pero sobre todo su vida y tuvieron el regalo de la vida eterna, Así es. que es lo más hermoso. Y yo digo que el hombre que tiene el corazón conforme a Dios es aquel que le recibe, Carlos. Sí, Y que realmente ya no es tu corazón, ya es Él en tu ujú, corazón. sí, sí, Él es el que llega, ahora sí que Él es el que llega desescombrando y sacando toda la basura que había en tu corazón para cuando no era perfecto, sí, Él hacerlo perfecto a tal manera de que va limpiando. Y esta, pues realmente es la invitación más hermosa que uno puede hacer, el recibir a Dios en su corazón, para que si tú no te sientes con un corazón conforme al de Dios, entonces empezar a hacer eso, a recibirle. sí, sí, buscarle ahí. Ahí les podemos dejar ahí que lean Primera de Reyes, ¿verdad? Ahí la historia, Segunda de Reyes, ahí pueden encontrar ahí toda esa maravillosa historia que cuando te picas en la lectura y sigues leyendo, después dices, ¿por qué no hay más información para seguir sabiendo más? Porque uno se pica, ¿verdad? Con la lectura y uno quisiera saber más detalles. Bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y este qué? ¿Y qué pasó con aquel? Y te emociona, ¿verdad? La lectura y te llena de fe, te llena de alegría, te da esperanza, ¿verdad? De decir, bueno, ok, vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a reconocer nuestros errores y vamos a buscar a Dios, así como David nos lo deja en los salmos, ¿verdad? Por inspiración del Espíritu Santo y poder abrazar, ¿verdad? Las misericordias de Dios. Oye, y otro punto que quería tratar conforme a la lectura, ¿verdad? ¿Cómo uno puede conocer las historias de la Biblia cuando uno se adentra en su palabra y comienza a escudriñar y Sí, sí, comienza sí. a leer? Pero hoy, Carlos, como está la tecnología, no nada más leer, o sea, tú puedes poner la Biblia en audio. Fíjate, me encuentro ahí en mismo YouTube, Sí, nos sí, sí. encontramos las diferentes Biblias en audio y la pones tú y te va relatando las escenas y te va redactando como el Como se, narrador y ajá. todo, y te sientes en la historia. Y realmente, ¿por qué menciono esto? Porque hay personas que no les puede gustar la lectura o bien que sienten que no tienen tiempo para, Sí. para, para estar un momento en la lectura y puedes poner tu Biblia en audio. En ¿Y audio, sí, por sí. qué no? Porque estás conociendo de la palabra de Dios y estás escudriñando y te estás alimentando, porque tu espíritu se está alimentando de eso. Y yo lo menciono porque es lo que yo hago, ¿verdad? En Ujú. mi trabajo pongo mi Biblia en audio, pongo una predicación y mis auriculares y puedo estar Ándale. trabajando y puedo estar alimentando mi espíritu.
O sea, ahorita en este tiempo no hay error, no hay error, No hay excusas. No hay excusas. Sí. Realmente uno no puede tener una excusa de no buscar o de quedarse sin saber, porque la Biblia está en todo lugar. La Biblia está en todo lugar, Carlos. Hay muchas aplicaciones que son gratuitas. A mí a veces me preguntan que cuál yo uso. Yo uso una que se llama Tecarta. No es gratuita, pero vale la pena. Me recuerdo que esa me la recomendó un pastor y, y yo le dije, pero no es gratis. Y lo primero que me dijo, pero Dios vale la pena o que no. Y yo le dije, tienes toda la razón. Y me encanta porque puedo ahí tener diferentes versiones, puedo ponerla en audio, si por cualquier cosa te entra una llamada o algo, se pone en pausa y está, y luego ya pues si termina la llamada, puedes volver a donde te quedaste en la No, y lectura. es donde me comentabas, que Está también padre. puedes tener tus anotaciones, Pues tus propias, sí. o sea, comentar tu propio comentario. Sí, cada versículo bíblico ahí tiene un comentario con diferentes versiones y puedes copiar los versículos. De hecho, yo la uso para hacer mis predicaciones, de ahí los copio y luego ya los paso acá a notas en la computadora y eso me ayuda a tener a hacerlo un poco más limpio. Y pues cada quien encuentra ahí, por ahí me han enseñado otras gratuitas y yo digo, el chiste es que estemos escuchando la palabra de Dios y nos gocemos con estas historias como de David, que nos puedan alimentar, ¿no? De David hay mucha tela de dónde cortar, que no terminaríamos. Oye, pues nos fuimos muy por encima, pero yo creo que si es de Dios es de bendición. Claro. Y yo sé que es de Dios, así que pues vamos invitando a la gente. Fíjense que ya pueden suscribirse ahí Sí. a nuestro legado. Sí. Y pues seguirnos y apoyar este ministerio que no nació en nuestro corazón, ya está en el corazón de Dios y Dios lo depositó en el corazón de Carlos y ya de ahí se hizo una invitación y no fue cosa de un año. O sea, esto ya llevamos planeándolo ya 8 años y Sí. voy a mencionarlo otra vez, aunque al principio lo mencionaste en uno de los primeros podcasts, pero hoy podemos agradecerle a Dios que aquí estamos y seguimos. Sí. Quiero explicarles que tenemos una página nueva donde por falta de experiencia, ¿verdad? Los videos los estábamos subiendo en otra plataforma donde no tenía la misma visualización que va a tener ahora, porque si alguien nos buscaba ahí como podcast, podcast Nuestro Legado, no aparecía, ¿verdad? Porque estaba creado erróneamente, pero ahí vamos aprendiendo en el camino, ahora ya está creado bien, si usted ya le pone ahí podcast Nuestro Legado, ya le va a aparecer allí, se puede suscribir, pues ya los videos que pasamos, ¿verdad? Ya nos enseña ahí sin vistas y sin los comentarios y sin los likes que ya nos había dado, pero ahí puede, a partir de estos, puede estarnos mirando, puede estarnos apoyando y puede seguirnos compartiendo para que más gente sea bendecida. Oye, Carlos, y sobre todo que puedan compartir este mensaje. Yo creo que es un mensaje importante tanto para los que conocemos del Evangelio como para personas nuevas, así que lo compartan este mensaje. Compártelo con alguien que no conoce, que tú crees que es la primera vez que va a escuchar la palabra, ahí compártelo, a esos queremos llegar, a las nuevas criaturas. ¿Y qué te parece si oramos Claro que sí. para despedirnos y más que para despedirnos por las personas que van a ver este video y aquellos que tienen la necesidad en el corazón de, como lo mencionaba yo, de si tú no te sientes conforme al corazón de Dios, si tú sientes que tu corazón aún está sucio y hay fallas, Él puede cambiarlo todo. Él puede entrar a tu corazón y el corazón se puede ir dando mejor y puede estar mucho mejor con Dios dentro de tu corazón y Él es el que va a cambiar todas las cosas. ¿Cómo no nos guías en una oración, Carlos, si no tienes otra cosa que decir? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos ponemos en sus manos, que usted toque, Señor, estos corazones, Señor. Su palabra dice que le pidamos que nos quite este corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne, Padre. Quítenos todas aquellas cosas que nos estorban en nuestro corazón, todos malos pensamientos, todas malas palabras,
todas cosas ociosas que nos apartan, toda falta, Señor, de integridad, toda esa flojera a veces de leer o de escuchar su palabra. Ponga en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer su buena voluntad, para que de la abundancia de nuestro corazón hable la boca y hable cosas buenas, hable cosas de bendición, hables de una sola fuente que sea bendecir y alabar y bendecir su nombre, y que podamos hacer siempre su voluntad. Ponga en nosotros ese espíritu de obediencia, así como lo puso en nuestro Señor Jesucristo, que no fue fácil, pero que tampoco es imposible. Amén. Ayúdenos, Padre, y ayúdanos también que no dando el consejo nos quedemos sin él, Padre. Y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendecimos tu vida y esperamos para el otro próximo video. Si tienes algún comentario o quieres que grabemos un tema en especial, háznoslo saber. Amén, amén. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.